¿Y si el Salmo 23 no hubiera nacido en un palacio, sino en una cueva oscura, en medio del miedo y la huida? Antes de convertirse en uno de los textos más consoladores de la Biblia, estas palabras pudieron haber sido susurradas en silencio, mientras David escapaba, cansado, perseguido y solo, confiando únicamente en Dios. En este video, no solo escucharemos un salmo, viajaremos al corazón de una historia marcada por la fe, el peligro y la esperanza. Descubriremos cómo la vida de un pastor, un guerrero y un fugitivo pudo dar origen a palabras que, hasta hoy, siguen guiando a millones de corazones. Quédate con nosotros, porque esta historia puede cambiar la forma en que vuelves a leer el Salmo 23. En tiempos antiguos, en las colinas suaves y doradas de Belén, vivía un joven llamado David, hijo de Isaí. Día tras día, desde el amanecer hasta el anochecer, su vida giraba alrededor del rebaño que cuidaba con dedicación. Con pasos tranquilos y atentos, guiaba a sus ovejas por praderas verdes que parecían extenderse infinitamente bajo el cielo azul. Buscaba siempre las aguas más serenas, porque sabía que una oveja solo bebe en paz cuando encuentra calma a su alrededor. En esos campos silenciosos, donde el viento soplaba como un susurro divino, David aprendió a observar, a esperar y a confiar. A veces, lobos y animales salvajes rondaban los alrededores, buscando una oportunidad para atacar. Pero David, aunque joven, poseía valentía y determinación. Con su vara y su cayado, símbolos de dirección y protección, defendía a cada animal como si fuera único. Mientras velaba por el rebaño, su corazón comprendía algo profundo. Así como él cuidaba a sus ovejas, el Señor lo cuidaba a él. Tras la soledad de los montes, David descubrió que Dios era el verdadero pastor, aquel que provee, guía y guarda. Esa vida sencilla se convirtió en la primera escuela de su fe, moldeando su espíritu para los grandes desafíos que Dios ya preparaba para él. Parte 2. El llamado a la corte y el coraje frente al gigante. A medida que los años pasaron, el destino de David tomó un rumbo inesperado. Fue llamado a la corte del rey Saúl, donde su talento con la música calmaba los tormentos del monarca. Aunque aún era muy joven, su corazón estaba lleno de fe, y su alma había sido formada en los silenciosos campos de Belén. Allí, lejos del rebaño, enfrentó una de las pruebas más memorables de la historia, el desafío del gigante Goliat. Goliat, imponente y aterrador, sembraba miedo en el ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que David, recordando que Dios siempre había estado con él, dio un paso adelante. Armado solamente con una honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo, se presentó ante el gigante. Pero su verdadera fortaleza no estaba en sus armas, sino en su confianza absoluta en el Señor, su pastor. Jehová, que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo, afirmaba con convicción. Cuando la batalla terminó, el gigante cayó y el nombre de David resonó entre su pueblo. Sin embargo, él sabía que la victoria no era suya, sino del Dios que lo acompañaba desde su juventud. Entre batallas, persecuciones y momentos de profunda vulnerabilidad, David empezó a componer salmos que expresaban su miedo, su lucha y su esperanza. En cada palabra, veía a Dios como el pastor fiel que jamás lo abandonaría. Parte 3. El refugio en la cueva y el nacimiento del Salmo. Hubo un tiempo oscuro en la vida de David, cuando tuvo que huir del rey Saúl, quien lo veía como una amenaza. En esa época de incertidumbre, se escondió en una cueva oscura y silenciosa. Allí, lejos del bullicio y rodeado de sombras, David meditaba profundamente sobre su vida, los días tranquilos en los pastizales, las noches de vigilia bajo las estrellas, los peligros enfrentados y la constante protección divina. La soledad se convirtió en maestra. Sus pensamientos viajaban a los campos donde había aprendido a ser pastor, y comprendía que Dios lo había estado guiando desde la juventud. En ese refugio rocoso, donde el eco repetía su respiración y sus oraciones,
David sintió la presencia del Señor como una compañía que no lo abandonaba. Fue entonces, en medio de la angustia y la fe, que su corazón dio forma a uno de los cantos más poderosos de la historia, el Salmo 23. En él plasmó la certeza de que Dios es un pastor que guía, protege, restaura y sostiene, incluso cuando el valle es oscuro y la muerte parece cercana. Allí, en esa cueva que podía haber sido símbolo de derrota, nació un himno eterno de confianza, esperanza y consuelo. Parte 4. La voz del pastor que guía y restaura. Inspirado por su propia historia y por la fidelidad divina, David proclamó con su alma que el Señor lo llevaba a pastos verdes y aguas tranquilas. Esas imágenes, tan simples y tan profundas, provenían de su experiencia como pastor. Sabía que una oveja necesita descanso, seguridad y alimento para sobrevivir, y entendía que Dios proveía todo eso a su espíritu. Él restaura mi alma, escribió, recordando los momentos en que, cansado y perseguido, encontraba una fuerza sobrenatural para seguir adelante. También afirmó que Dios lo guiaba por sendas de justicia, caminos rectos que él jamás habría encontrado por sí mismo. Incluso cuando hablaba del valle de sombra de muerte, David declaraba que no temería mal alguno. Sabía que la vara y el cayado del pastor simbolizaban protección y corrección, herramientas que lo sostenían en medio de sus temores más profundos. También veía a Dios como anfitrión generoso, que preparaba una mesa ante la presencia de sus enemigos, una mesa llena de bendiciones, donde su copa rebosaba. En cada frase del Salmo, David mostraba que la gracia y la misericordia del Señor lo acompañaban día tras día. Parte 5. El reino y la confianza inquebrantable. Tras años de lucha, persecuciones y pruebas, David finalmente subió al trono de Israel. A pesar de la grandeza de su posición, nunca olvidó las lecciones aprendidas en los campos de Belén. Como rey, enfrentó desafíos políticos, guerras, traiciones y decisiones difíciles. Pero siempre recordaba que su verdadera fuerza no provenía de ejércitos, palacios ni coronas, sino de la protección divina. El Salmo 23 se convirtió para él en un recordatorio constante. Era más que un canto, era una declaración de vida. En él encontraba consuelo en los días de angustia, equilibrio en tiempos de poder y sabiduría para gobernar al pueblo escogido. David sabía que la misma mano que lo había guiado entre lobos y peligros era la que ahora lo sostenía en su reinado. Aún rodeado de enemigos y amenazas, mantenía su fe firme. El pastor que lo acompañó en la juventud seguía cuidando de él. David confiaba en que la bondad y la misericordia del Señor lo acompañarían todos los días de su vida, no importa cuán grande fuera la responsabilidad sobre sus hombros. Su reinado, marcado por victorias y errores humanos, fue también un testimonio vivo de su dependencia absoluta en Dios. Parte 6. El legado eterno del Salmo 23. Hoy, siglos después, el Salmo 23 sigue resonando en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Es recitado en iglesias, hospitales, funerales, hogares y momentos de angustia. Su mensaje es universal. No importa cuán oscuro sea el valle, ni cuán fuerte sea el enemigo, el Señor es nuestro pastor y jamás abandona a su rebaño. Este salmo ha cruzado generaciones porque nació de un corazón que conoció tanto la paz de los pastizales como el terror de la persecución. De un hombre que fue pastor, guerrero, fugitivo y rey. Cada una de sus palabras refleja una historia real, profunda y llena de fe. Su legado es un convite constante a descansar bajo la protección divina, a caminar con valentía y a confiar en que la misericordia y la bondad de Dios nos seguirán todos los días. Así como David encontró seguridad en la presencia del Señor en los campos, cuevas y palacios, también nosotros podemos encontrar consuelo en este salmo que continúa iluminando caminos. El Salmo 23 permanece como un faro espiritual, sencillo, eterno y poderoso. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, guiando, restaurando y sosteniendo a quienes confían en Él. Este video
Es una mezcla reverente de historia bíblica y narrativa inspirada, destinada a profundizar la comprensión y la belleza del Salmo 23. Una invitación a reflexionar sobre la guía, la protección y la presencia constante de Dios, tal como David experimentó a lo largo de su vida. Si este mensaje toca tu corazón, te invitamos a ver más relatos, oraciones y estudios bíblicos en este canal.